Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Hacemos un llamado especial en esta hora a cada creyente que está con nosotros, sintonizando Radio Amanecer en Estudio, para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Seguimos adelante estudiando esta lección número 5. Hoy tenemos un apartado muy importante donde estaremos hablando sobre iluminado por el Espíritu. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Es importante recordar a cada creyente, a cada amigo, que esta lección número 5 lleva como título general Fe contra todo pronóstico, y el texto de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en el libro de los Salmos, Salmo 19, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En esta hora, como cada día, saludamos a nuestro apreciado hermano, querido amigo, Pastor Cristian Veras, quien está con nosotros durante todo el trimestre haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, que las bendiciones de Dios puedan acompañarle a usted y los suyos. Gracias, Pastor, que esas mismas bendiciones sean devueltas en abundancia sobre ti y tu familia. Amén, muy amable, gracias. Para ustedes también un abrazo fraternal y que el Señor Todopoderoso les pueda bendecir en abundancia a ustedes y a los suyos. Les invitamos de inmediato para que podamos orar en este momento y que Dios nos pueda dirigir en el estudio de su palabra. Querido Padre, estamos muy agradecidos. Muchas gracias porque además de permitirnos estar en pie en este día, también nos permites estudiar tu palabra, entrar en contacto contigo. Dirígenos y que sobre todas las cosas podamos tener un día súper bendecido en tu nombre. Oramos por Jesús. Amén, amén. Hoy la lección va a tocar un punto muy importante de uno de los grandes reformadores que viviera en el 1483 a 1546, para referirnos a Martín Lutero, un sacerdote, monje, teólogo alemán, figura central de lo que se conoce como el movimiento religioso y cultural conocido como la Reforma Protestante. Aunque otros reformadores, como hemos venido estudiando aquí, Pastor Cristian Veras y amigos, reformadores anteriores ya habían expresado los mismos puntos de vista que este gran reformador llamado Lutero, la personalidad carismática que poseía y el uso eficiente de la imprenta, estimularon lo que es la aceptación generalizada de su visión del cristianismo. Nació en el seno de una familia de la clase baja que esperaba que él llegara a ser un banquero, pero su insistencia en definir verdades incuestionables junto con su llamada al auxilio divino que hizo durante una tormenta, le llevaron a convertirse en un monje agustino. Era muy devoto, aunque inconformista, sacerdote de la Iglesia Católica allí en Alemania, hasta que su indignación por la política de la Iglesia, especialmente por la venta de indulgencias, le llevó a cuestionar la autoridad de la Iglesia. Y por eso en la lección del día de hoy pues vamos a tocar algunos puntos importantes acerca de la vida de Martín Lutero, Pastor Cristian Veras. Así es, como usted apuntaba, Pastor, ya en su comentario, Martín Lutero no fue el primer reformador. Ya hemos dicho que antes de él estuvo Juan Hus, también John Knox, estuvo Pedro Baldo, entre otros. De manera que también contemporáneo a él
hubo otros reformadores que ya habían proclamado de manera específica lo que tiene que ver con el principio de sola escritura o solo la Biblia. Ahora, Martín Lutero desarrolla las 95 tesis de justificación que en 1517 clavó en la puerta de la biblioteca de Wittenberg en Alemania. Y en esa tesis de justificación por la fe, Martín Lutero no solo desarrolla el principio de sola escritura, sino de sola fide, es decir, solo la fe, indicando de que la iglesia que había estado propagando las ventas de las indulgencias, la inmortalidad del alma, entre otras doctrinas erróneas, foráneas a la Biblia, este hombre hace un llamado entonces de regreso a la Biblia y de regreso a solo la fe de Jesús. Solo somos salvos a través de la fe en Cristo Jesús, como lo denota Martín Lutero. Cuando él va subiendo las escalinatas de San Pedro, de la Catedral de San Pedro, el Espíritu Santo iluminó su mente, su entendimiento, y entonces le llegó este texto a la mente. Él era un estudioso de Pablo, estudiaba Pablo, las cartas de Pablo, y de manera impresionante él lo declaraba, lo predicaba, lo estudiaba, y otros reformadores de hecho vieron su ejemplo cuando él hablaba en algún lugar acerca de Romanos, de Efesios, de Filemón, entre otros. Y es cuando él dice que no es necesario subir la escalinata de San Pedro de rodillas para ser salvo, sino que tan solo con la fe en Jesús, la obediencia que proviene de una fe salvadora, es como se consigue la salvación. Y es el tema que desarrolla nuestro reformador en este día, Martín Lutero, pastor. Es importante esas informaciones, apreciado pastor. Importante también destacar que la intención inicial de Martín Lutero no era, como se ha querido pintar o dibujar, desafiar la jerarquía de la Iglesia Católica, ni a su dirigente máximo, que es el Papa. No tenía ningún tipo de intención con esto, y ya usted acaba de hacer mención de esas 95 tesis que fueron escritas por allá por el año 1517, una invitación a discutir lo que son las políticas y las prácticas de la Iglesia, que él encontraba en ese sentido conflictivas y en contra de las Sagradas Escrituras. De ahí el énfasis, pastor, que usted está haciendo acerca de la visión que tenía Martín Lutero de cómo había venido escudriñando las Sagradas Escrituras y la posición que va asumiendo para discutir estos puntos importantes con la jerarquía de la Iglesia Católica en ese entonces, y sin embargo al cerrarse las puertas de manera que se vio precisado, obligado a tener una posición a favor de las Sagradas Escrituras y no a las tradiciones que la Iglesia popular en ese entonces mantenía, que abiertamente estaban en contra de las Sagradas Escrituras. Así es. Él descubrió, pastor, un ejemplar de la Biblia que había estado oculto. Esta historia, cuando yo la leí siendo todavía un adolescente, debía tener 16, 17 años de edad, me fascinó, porque él descubre este ejemplar de la Biblia. Yo cuestioné a mi familia cuando leí esto, como no tenía el conocimiento en ese momento, y ellos me dijeron, mis hermanos me dijeron algo acerca de que Martín Lutero específicamente encontró una Biblia porque no se le permitía a la gente leerla. De hecho, mi madre, que pertenecía en ese momento al catequismo de la Iglesia Católica, me dijo que hubo un tiempo que la Biblia era oculta para el pueblo, que se había vedado la lectura de la Biblia y el estudio de ella, y que no se le permitía a todo el mundo ni tener acceso a la Biblia, pero tampoco a predicar, en el caso de Juan Bunyan y otros. Y es entonces cuando me intereso por la historia de Martín Lutero, porque cuando él encuentra
palabra, el Espíritu Santo iluminó su mente y fue como cuando Jonatán tenía hambre en aquella batalla que probó con la punta de su vara, probó la miel, ¿no? Y dice que los ojos se le aclararon. Y entonces dijo, oh, si yo tuviera un libro como este para mí. Hoy no tenemos una Biblia, un ejemplar de la Biblia. Tenemos cientos de ejemplares, traducciones de diferentes tipos al lenguaje actual. Tenemos traducciones en todo sentido. ¿Y sabes qué? Fue porque estos hombres, a costo de su vida, tradujeron la Biblia, la dieron a conocer al pueblo. Por eso, de hecho, estuvimos estudiando, pastor, en una entrega pasada, en una lección que llevó como título Transmitir la palabra de Dios. Sí. Estos hombres transmitieron la palabra de Dios y hoy nosotros tenemos la Biblia y no la leemos. Y si la leemos es para salir del paso muchas veces. La leemos mal, no la estudiamos. Leer la Biblia significa estudiarla profundamente. Leer la Biblia significa encontrar lo que ella me está diciendo, porque lo importante no es saber un trozo de la Biblia, ni lo importante tampoco es conocer mucho de la Biblia. Eso es importante, lógicamente, pero lo más importante es encontrarnos con el Dios que inspiró el texto bíblico. El fin de toda exégesis bíblica y de todo estudio profundo de la palabra de Dios es encontrarnos con el Dios que inspiró ese texto. ¿Qué me está diciendo la Biblia a mí? ¿Qué ese pasaje me está diciendo a mí? Cada texto de la Biblia debe tener una aplicación personalmente para mí, y es lo que hizo este hombre Martín Lutero. Yo pienso, pastor, que conforme a su comentario ahí montándome, en su comentario, es importante decir que cuando uno lee la palabra de Dios y tiene acceso a la Biblia, se cumple lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, si no mal recuerdo, y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libre. Es así, apreciados hermanos, queridos amigos, montarse uno en la tradición de lo que se le ha enseñado por mucho tiempo, sin sentido bíblico, porque no se apoya en un así dice el Señor, en un así dice Jehová, va a traer ciertas dificultades, porque llega un momento en que, como Martín Lutero y muchos reformadores, al ponerse en contacto con la palabra de Dios, se da cuenta de las barbaridades que llevan esos errores de las tradiciones en contra de las Sagradas Escrituras. Definitivamente que Martín Lutero, guiado por el poder del Espíritu Santo, al ponerse en contacto con la palabra de Dios y esas 95 tesis que publicó ya hace muchos años, muchos de ellos tienen vigencia para el día de hoy. Nosotros tenemos que ponernos en contacto con la Biblia y, como bien enseña el texto citado, vamos, en la medida en que vamos adquiriendo esas verdades bíblicas, nuestra mente se va ampliando y somos verdaderamente libres, como dice nuestro amado Maestro y Salvador Jesucristo. Ponerse en contacto con la palabra de Dios le da la ventaja al ser humano, que puede interpretar cuál es la voluntad de su Creador y hacer la voluntad del Creador. Ciertamente, y lo repetimos, da libertad a cada individuo. Ahora, es importante, pastor, que nosotros veamos con claridad que Martín Lutero fue iluminado por el Espíritu Santo en el estudio de la Biblia. Eso es indudable. No hay posibilidad alguna de que seamos expertos en interpretar el texto bíblico por nuestra propia razón, por nuestro propio conocimiento, sapiencia humana, para nada. Cada persona, sin exceptuar a los apóstoles, a los reformadores, todo ser humano, para interpretar la Biblia, que es la palabra de Dios, necesita la dirección del Espíritu Santo. Ahora bien, también es importante que sepamos que una falsa pretensión del Espíritu Santo no nos ayuda a interpretar la Biblia. Cuando habla acerca de una falsa pretensión del Espíritu Santo,
¿A qué se está refiriendo usted, pastor? Gracias por la pregunta, pastor, porque cuando yo digo no necesito estudiar a profundidad la Biblia porque el Espíritu Santo me va a enseñar, es una falsa pretensión. Sí. Entonces estoy socavando la importancia del estudio de la Biblia. Nosotros podemos ver en Lucas capítulo 24, versículo 27, que dice que Jesús le enseñaba la Escritura a los discípulos. Le citó desde Moisés, los profetas y los salmos, y entonces les dijo: ¿no habéis leído lo que dicen las Escrituras de mí? Interpretando correctamente cada texto dentro de su contexto, porque si usted se encuentra con un salmo, usted no puede interpretar el salmo como otro escrito. Usted tiene que interpretar el salmo a la luz del salmo. Claro. Y entonces ir a otro lugar de la Biblia. Usted se encuentra con un sueño profético en Daniel capítulo 2, una imagen. Usted no puede interpretar eso como cualquier otra parte de la Biblia. Usted necesita saber, cuando va a interpretar el texto bíblico, qué tipo de escrito es. Si es una profecía, si es profecía clásico predictiva, si es un salmo, si es un proverbio, si es una figura literaria. Por ejemplo, yo le estuve comentando en días pasados a unos jóvenes de que la Biblia contiene figuras literarias, todas están en la Biblia. Y yo les hablaba de que Dios utiliza el sarcasmo. Y ellos se abrieron los ojos. ¿De qué forma Dios utiliza el sarcasmo y por qué? Sarcasmo e ironía. Así es. El libro de Job tiene mucho de hecho. Precisamente le citaba a Job. El capítulo 38, donde a partir del versículo 4, Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Dímelo si eres inteligente. Y tiene tanta sabiduría, dime cómo fue que sucedió esto. ¿Cómo colgaban Sí. Es decir, hay que interpretar el texto dentro de su contexto y no siempre un pasaje de la Biblia se toma de manera literal. Porque una parábola no puede ser tomada literalmente. ¿Me hago entender? Sí, claro. De manera que antes de usted dilucidar lo que es un texto bíblico, primero ore. Pida la dirección del Espíritu Santo. Luego estudie todo lo que necesita estudiar: contexto histórico gramatical, contexto político, el contexto histórico de ese pasaje, dónde se encuentra, cuál es el contenido que tiene ese pasaje, los límites donde se encuentra, entre otros principios de interpretación que nos ayudarían, por supuesto, a tener una más clara comprensión del texto bíblico. Y entienda que eso no es muy complicado. Con una ayuda, un auxilio de un comentario bíblico, usted podrá interpretar de manera correcta lo que el texto bíblico está diciendo. Hay grandes verdades que se asimilan así de sencillo, comparando solamente un pasaje con el otro, y esos elementos que usted acaba de mencionar, pastor, que tiene que ver con los elementos gramaticales, cultural, histórico, son necesarios para poder interpretar ciertos pasajes de la Biblia. Dicho todo esto acerca de la personalidad regia de Martín Lutero, estudiando las Sagradas Escrituras y llegando a unas conclusiones maravillosas que le ayudaron a publicar esas tesis ya citadas, sería importante ahora que vayamos al consejo, al texto bíblico, para ver qué principios podemos extraer de esos pasajes de la Biblia sobre cómo debemos interpretar la Biblia. Y hay varios pasajes, pastor y amigos oyentes, que la lección del día de hoy nos está desafiando a estudiar para seguir en esta misma dirección. Por ejemplo, cuando vamos a San Juan capítulo 14, los versículos 25 y 26, allí leemos lo siguiente: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Aquí en este pasaje de la Biblia, el mismo Señor Jesucristo está diciendo que el Espíritu Santo es quien, además de ser el Consolador, quien el Padre envía en su nombre, se convierte en un maestro, porque Él enseña todas las cosas y va a recordar precisamente lo que nosotros hemos estudiado. De manera que ese es el consejo que da San Juan capítulo 14, los versículos 25 y 26. Abrir las Sagradas Escrituras bajo la iluminación
y la guía del Espíritu Santo es la forma correcta de hacerlo. Notemos, pastor, usted leyó al principio de ese texto en el Evangelio de Juan y citó al Espíritu Santo. ¿Lo puedes citar, por favor, de nuevo? El mismo texto dice: les he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, y dice quién es el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y le va a recordar todo lo que yo le he dicho. La palabra consolador que utiliza, de hecho, Cristo también es consolador, no solo el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 14, Él dice: no os dejaré huérfanos, enviaré a otro consolador. Si está enviando a otro es porque... significa porque Él también es un consolador. Claro. Pero el Padre también, es decir, la deidad es un consolador para el ser humano, es un consuelo en los momentos difíciles. Pero consolador, esta palabra por lo general se aplica al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un consolador. Él guiará a toda verdad. El papel del Espíritu Santo no es solamente el de convencer, que es parte de su función divina, también es de guiar. ¿Guiar a qué? Número 1, guía a Cristo. Cuando dice que guía a toda verdad, ¿quién es la verdad? Jesús. La verdad no es una cosa, ni es una palabra, es Jesús. Es una persona, es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, Así la es. verdad. Y ese yo soy, que en español simplemente es una designación de la primera persona del singular en tiempo presente simple, en el idioma griego indica de que es una persona divina. Ajá. Cada vez que un judío escuchaba esta palabra, sabía que estaba hablando el mismo Dios. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos está guiando a Cristo, nos está guiando donde el que nos puede salvar. Por eso una interpretación del texto bíblico sin la guianza del Espíritu Santo es una falsa pretensión de interpretación bíblica. Tomando como punto de referencia su comentario y apoyándonos en la declaración del mismo Evangelio de Juan 16 y los versículos 13 al 15, sigue enfatizando en esa gran verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Una indicación que el Espíritu Santo, Jesús y el Padre, un mismo Dios actuando en la misma dirección en la salvación de los seres humanos y para que puedan comprender la verdad bíblica. Es importante esto, pastor, y el mismo Pedro, de hecho, escribió en su segunda carta, capítulo 1, los versículos 20 y 21, segunda de Pedro 1, 20 y 21, y oigan lo que dicen: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que el pastor Scroggins no puede venir con la pretensión de que un texto bíblico él sabe el significado sin haber estudiado el contexto de ese texto. Un ejemplo de todo esto es: Moisés dijo, Deuteronomio capítulo 18, profeta como yo levantará Jehová. ¿A quién se estaba refiriendo? Cuando en Lucas 24, 27, 24, 42 al 44, Jesús le está hablando a los discípulos de escudriñar las Escrituras para encontrarlo a Él. Es para que encontraran las conexiones de profecías mesiánicas que el Antiguo Testamento estaban hablando de Él. Esa interpretación no es privada, es que Jesús llevó al cumplimiento de esa profecía. Y ninguna profecía, ninguna interpretación profética
debe ser de interpretación privada. Y luego dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Quién fue que reveló a Daniel el sueño? ¿Quién fue que le dio la visión a Juan en el Apocalipsis? Notemos eso. Dice el Apocalipsis, la revelación ¿de quién? De Jesucristo, de Dios a Jesucristo. Ahí está, la revelación de Dios. ¿De cuál Dios? De Dios el Padre. Claro. Y luego dice que se la dio a Jesucristo y que Jesucristo se la dio a su ángel, o sea, a Gabriel. Y el ángel Gabriel se la dio a Juan, y Juan se la dio al ángel de la iglesia, que es el dirigente, y el ángel de la iglesia la pasó a la iglesia. Esa profecía no es de interpretación privada, es de Jesucristo, y Él la aclara a través y por medio del Espíritu Santo. Alguien podrá reaccionar y decir, bueno, pero esas son declaración bíblica. Señores, es que cuando usted compara, como hemos estado estudiando, pasaje con pasaje, Antiguo y Nuevo Testamento, se encuentra con una asombrosa armonía. Por eso es que Pedro está diciendo que nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que al ponerse en contacto con las Sagradas Escrituras, pedir la dirección divina mediante el Espíritu Santo, tenga la seguridad que cuando hay sinceridad de propósito, Dios va a conducir a las personas que sinceramente buscan esas verdades. Por eso los reformadores vieron claramente que el Espíritu Santo, no los sacerdotes, no los prelados, ni los papas, era el intérprete infalible de las Escrituras. Y hay un interesante intercambio de registro entre John Knox, el reformador escocés, y María, reina de Escocia. María respondió, usted interpreta las Escrituras de un modo y ellos, los maestros católicos romanos, la interpretan de otro. ¿A quién creerá y quién será el juez en este asunto? El juez debe ser el Espíritu Santo, quien interpreta las Sagradas Escrituras y da al ser humano, y por eso los reformadores, guiados por el poder del Espíritu Santo, pudieron hacer una buena interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio el reformador John Knox? Bueno, la respuesta del reformador, pastor y amigo, fue: debe creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra, y más de lo que la palabra le enseñe, no debe creer ni a unos ni a otros. Es decir, que la palabra de Dios es clara en sí misma, y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explica con más claridad en otros lugares, de modo que no queda lugar a duda, sino para quien decide obstinadamente permanecer ignorante. Tremendo. Es un principio bíblico, de hecho. Cuando usted va a interpretar un texto difícil de la Biblia y ese no te arroja suficiente luz, busca en la Biblia cuando se trata el mismo tema, y es posible que ahí el Espíritu Santo te dé una respuesta acertada. Qué importante, mis amigos, en este día. Hemos llegado al fin de esta lección maravillosa. Cómo la Biblia es aclarada por medio del Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad. En este día, pídele al Espíritu de Dios que ilumine tu mente y que te permita cada día ser aclarecido en la palabra del Señor. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos tener no solo un ejemplar de la Biblia hoy, sino cientos, donde podamos estudiar tu palabra. No necesitamos ya el texto original, sino ir a una traducción que sea confiable y ver allí, oh Dios, cuál es tu voluntad expresada en tu santa palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.